Halo? Ej, stari, živjo. Ti, a veš, kje sem? Na železniški postaji. Gremo v Španijo. Ma jebote, Marko. Zakaj? Ej, iskat grem ženske, veš, tukaj so se take, nič ne dajo. Moraš sam prositi, sam ustrešt, pol pa nič. Ampak tam, stari, tam ženske kar čakajo. Ampak, a ti znaš špansko? Ne. Ampak konc koncev si se že kako razume. ¿Y tú? ¿A quién buscas? Ramón. Ajá. ¿Y quién lo busca? No, español. ¿Eres amigo de él? Amigo. Ya, amigo. Ajá. ¿Cómo te llamas? Ne razumem. Ok, mira, yo soy Pedro. ¿Tú quién eres? Nisem Peter. Nissen Peter. Muy bien, nos estamos entendiendo, Nissen Peter. Tranquilo. Oye. ¡Ah! Eres el eslovaco. Ne. Slovensko. De Eslovenia. Perfecto, Nissen Peter. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo le voy a hablar a Pedro porque no me dijo exactamente a qué horas llegabas. Vamos a ver qué vamos a hacer. Ocupado. ¿Sabes qué, Nissen Peter? No hay ningún problema, ¿eh? Yo tengo llaves, yo te voy a dejar entrar rápido y nos vamos. Ningún problema, vas a ver, aquí nos arreglamos. Yo con Ramón yo me arreglo. Pero Nissen Peter, no te me quedes ahí, yo tengo cosas que hacer. Pásale, yo cierro esta puerta, vámonos. Te vas a sentar aquí adentro. Ahí estamos. Mira, te sientas aquí, tranquilo. Nissen Peter, puedes ver la vista. Déjame arreglarte un poquito acá, un poco cochino, pero bueno, así es nuestro amigo Ramón. Tómate un poquito de agua. Él viene, la mujer no va a venir por aquí en un rato. Tómate un poquito de agua. Tranquilo, ahí te quedas y me tengo que ir. Los esperas. Oye, María, ¿no eres tú de Rusia? No, nací en Rumanía, ¿por qué? ¿Pero entiendes algo de lenguas eslavas? Sí, un poco. ¿Sabés qué? Me escribió la madre de un amigo esloveno que viene hoy a visitarme. ¿Sabés qué significa? Vení, por favor. Esta parte de acá no entiendo. Marko... Esto, por favor. Marko vlak Sí. pride že zjutraj in ne zvečer, kot je bilo predvideno. Marco tiene que ser su nombre. Zvečer significa por la tarde o noche. Pues te avisa que Marco llega hoy por la noche. Hoy por la noche, muy bien, gracias María, justamente eso quería saber. Y acordame que le avise a mi mujer que llega el esloveno. Por favor. Perdón, me he confundido de apartamento. Pero esto es mi casa. Y si esto es mi casa, ¿quién es usted? Do you speak English? I speak English, so... English, nada, no entiendo nada, English. ¿Qué es lo que hace usted aquí? Por favor, explíqueme cómo hizo para entrar a mi casa. Mire, yo tengo que llamar a la policía. Si usted no me explica cómo hizo para entrar, ¿y sí? No, yo no, un hombre acá en mi departamento conmigo. ¿Cómo puedo hacerlo? Ramón. Sí, ¿Es Ramón. amigo de Ramón? Ya, sí. Bueno, pues siéntese aquí y yo lo llamo Ramón. Ramón. ¿Hotel Playa Escondida? Sí, por favor, necesito una habitación para 2 personas. ¿Son todas iguales? ¿Hay alguna especial? Sí, es como para luna de miel, con flores. Sí. Sí, por favor. Necesito que sea con flores, bombones, lo mejor, especial. Sí. ¿Para qué tiene teléfono si después no me atiende? Siempre me ha ocupado. Bueno, olvídese, no, deje que me encargo yo de eso. Pero sí, con cena incluido. Bueno, gracias, ¿eh? Hasta luego. Margarita, ¿qué pasa? Que estaba en la tienda abierta. Lupita, hola. Qué suerte que he llegado. Llegaste en el momento justo. Mira, llegué de la oficina a buscar unos papeles y me encuentro con este hombre acá, sentado en mi casa. Un hombre
extranjero, encima no entiende nada, así que no sé, la verdad que no sé qué hacer. Mira, puede ser que tú te lo lleves a tu apartamento. ¿Yo a mi casa? Sí, no, ni sí, loca, sí, sí. estás loca, pero si no le Pues conocemos es nada. un Ramón, pues, ¿y qué pasa? ¿Y si tú te quedas aquí con él y le haces compañía? Vale, Puede ser, está sí, bien, sí. Bueno, sí. mira, voy a hacer cualquier cosa, te lavo la ropa, te llevo a comer el fin de semana, pero quédate con él, por favor. Vale, tú me dices algo cuando Gracias. sepas, ¿vale? Gracias, Hasta adiós. luego. ¿Parlez-vous français? Hola Rita, ya me ha confirmado. Llega esta noche. Estate preparada. ¿Y qué me pongo? ¿Y por qué no te vestís con esa minifalda que usaste el otro día? Bueno, Tranquila. Chao. Cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala su amores. Baila, 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 bailame, esta rumba, esta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba esta gitana, veo que no siempre cantaré. ¿Aló? Ramón, Mi amor, estaba por hablarte. ay, te he buscado todo el día. En la casa hay un hombre. ¿Cómo un hombre? Sí, un hombre extranjero. Marco, el esloveno. Llegó antes. De eso quería hablarte. Pues no me has hablado mucho, que digamos. Venite para la oficina. De aquí nos vamos a la casa junto con Rita y así te lo explico todo. Rita, tu hermana. Sí, mi hermana. Quiero presentársela a Marcos. Ahora le buscas novio a tu hermana. Pero es que no viste cómo selecciona a ella. Hay que darle una ayuda. ¿Pero tú crees que se gustará? No puedo estar seguro, pero por lo pronto le he regalado a ella una linda lencería. Lencería. ¿Pero qué? ¿Ahora vas a prostituir a tu hermana? Prostituir, pero por Dios, ¿pero qué estás hablando? Una ayuda fraterna. Simplemente es eso, si lo querés ver así. Buah, pues si tú lo dices, que sea así. Sí, debe estar adentro. Vamos, despacito entrando. Lupita. ¡Marco! ¡Marco! ¡Lupita! ¡Marco! El final es un beso escondido detrás de un sombrero. Al final llega la despedida, pero sigue la vida.